Hola, ¿qué tal? Para el día de hoy tenemos el tema que tiene que ver con lo que son los conteos cíclicos y hacia eso es que vamos a ir hoy orientados. Este tipo de conteo o inventario que se realiza son un método para mejorar la exactitud y fiabilidad del control de inventarios y que consiste en contar las existencias del almacén agrupadas según un criterio, de forma que se cuenten con frecuencia y de forma periódica, en lugar de realizar un único inventario físico anual. Muchas organizaciones se enfocan en este tipo de inventario, tal vez para lo que es ya el cierre fiscal, pues se hace un inventario general y en ese caso, hasta ese momento es que se dan cuenta de cuáles son las existencias que hay, incluso pueden darse algunas sorpresas no deseables en caso de que pueden haber una diferencia muy grande y no se dan cuenta hasta el momento en que se da. La idea con lo que es el conteo cíclico es que se realice de una forma más frecuente y a ciertos grupos de artículos. Entonces hay algunos criterios para determinarlo y parte de eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, hoy tenemos como tarea pues hacer este tipo de análisis. Del conteo cíclico podemos hablar también, por ejemplo, que las referencias que representan un valor de inventario, y cuando me refiero a referencias sobre lo que tiene que ver con artículos específicos, que representan un valor de inventario deberán contarse con más frecuencia que las del menor valor, puesto que la inexactitud en su control de existencias conllevará un mayor impacto en el negocio. Aquellas referencias que participen con mayor frecuencia en transacciones y tareas de manutención también deberán ser contadas con mayor frecuencia, puesto que estarán más expuestas a sufrir errores de inventario. En el caso de almacenes que manejen mercancía perecedera, este también es un factor que hay que considerar. Las referencias con tiempos de vida más cortos serán candidatas a una mayor frecuencia de conteo. Entonces veamos que hay de diferentes factores. Aquí sobresale lo que es, número uno, lo que es el costo. Entonces monitorear aquellos artículos que tienen un costo muy alto para estar revisando sus existencias. Y el otro es la rotación, aquellos artículos que se mueven mucho o hay mucha demanda de parte de ellos, tenemos que prestarles especial atención para llegar a corregirlo y que no se presente el problema. Entonces, esta es una de los aspectos que nosotros tenemos que llegar a controlar. Y también ya hay algunas situaciones particulares, como hablaba lo que es el caso de mercancías que son perecederas que hay que modificar. Entonces, eso es un poco hacia lo que nosotros tenemos que considerar para lo que tiene que ver con los conteos cíclicos. El objetivo como tal del conteo cíclico no es solo verificar la cantidad de las existencias reales con la de las existencias registradas en el software de gestión de almacén. Esas son unas situaciones. Comparar qué cantidad me indica el sistema de información y cuál es la cantidad real que existe en el almacén. Pero también es la de identificar errores que haya e identificar las causas y con una filosofía de mejora continua, que esto es de lo importante, ir corrigiéndolos para que no vuelvan a producirse. Entonces, de esa manera, a medida que los ciclos de conteo se van sucediendo, el sistema de control de inventarios irá siendo cada vez más confiable o más fiable. A su vez, esto facilitará cada vez más el propio proceso de conteo en ciclos posteriores, y esto puede ser que tal vez en los primeros conteos que nosotros realicemos para un conjunto específico de datos, va a ser con diferencias más grandes, pero cuando empecemos a identificar las causas y los problemas que tenemos, ahí es donde nosotros podemos enfocarnos a hacer las correcciones. Hablando de la parte de mejora continua, podemos enfocarlo en lo que es el análisis causa-raíz. Y es que nosotros tenemos que identificar cuáles son las causas que están generando que se dé esa variación entre lo que indica el sistema y lo que indica o de lo que está
en las existencias reales del almacén. Esa diferencia hay que revisarla, hay que hacer un muestreo para ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son los errores que se dan, y posteriormente vamos a hacer un análisis con eso para cómo determinarlo. En un inicio, como decía, la frecuencia puede ser muy alta de errores, de fallas, pero si vamos aplicando esa mejora continua, esperamos que cada vez se vaya reduciendo más y más hasta que esto se llegue a corregir. Los tipos de conteos cíclicos que tenemos es número 1, el ABC, y se basa en el principio de Pareto, de acuerdo a lo que habíamos conversado también, que corresponde a que el 20% de las referencias o de los artículos supone el 80% de las ventas o de los efectos. En base a esto se asigna una categoría de rotación a cada referencia según su frecuencia de venta. Entonces, como decía anteriormente, puede ser que lo enfoquemos a nivel de lo que es el costo, de lo que es la rotación del inventario. Son como formas que podemos llegar a definirlo. Cuando hablamos por grupo, entonces suele usarse cuando una empresa o almacén implanta el inventario cíclico por primera vez. Entonces se eligen unos SKUs que serán inventariados varias veces durante un periodo corto para localizar errores de conteo y mejorar la agilidad del proceso. Entonces es que seleccionamos solo un grupo específico, qué sé yo, que es la parte de materiales eléctricos que tengamos tal vez en la bodega. Se va a dar un monitoreo. Pero ya son como familias específicas de productos que vamos a analizar. Y después tenemos el otro, que es el aleatorio, que en ese caso, en caso de que no existan características relevantes que hagan una diferencia, pues se crean los grupos los grupos aleatoriamente. Esa es la situación con esto. Tal vez no tenemos un conjunto de artículos dentro de nuestro almacén que pues no tienen una característica diferenciable entre lo que es costo, lo que es rotación. Entonces, de forma aleatoria, pues ahí podríamos seleccionarlos. Entonces, estos son los 3 tipos de inventario o de conteos cíclicos que vamos a trabajar dándole principal atención a lo que es la parte de conteos cíclicos ABC. Entonces, eso para tenerlo ahí. Las ventajas que tiene el conteo cíclico, y esto es importante que lo enumeremos aquí. Un problema importante y común que las empresas tienen con los inventarios anuales se origina en la gran brecha en los datos que hay de un año a otro, y con frecuencia resultan pérdidas inesperadas y discrepancias, especialmente en artículos de alto valor, porque nadie los registra entre recuentos. Esto es uno de los factores. Como cada año, y esa es la frecuencia en que se realiza una vez al año, todo ese tiempo que pasa, no validamos si el inventario físico, que es el que se encuentra en el almacén, concuerda con el inventario del sistema de información. Y puede ser que se hayan dado diferentes situaciones, no sé, de alguna sustracción, o que haya dado algún robo o alguna situación de estas, o un registro que no fue adecuado. Que incluso, aunque fue algo que quizás ya se utilizó dentro de la misma planta de producción o dentro de la misma empresa, el asunto aquí es que a nivel de costos no quedó registrado, a nivel del gasto no está representado, y eso también es un problema porque se indica a nivel de inventario de la empresa que el artículo está ahí, pero no. Y lo otro es que también, como mencionaba, cuando se haga el ajuste, esto también va a tener un impacto en lo que es el balance contable de la empresa. Entonces, por eso es sano que se realice el conteo cíclico y no tan de forma separada como se hace en un conteo anual. Sin embargo, es importante considerar el recuento cíclico permite dividir los artículos en grupos de acuerdo con su valor de prioridad para la empresa. Entonces, los criterios para establecer los grupos de referencias a contar pueden ser el de su índice de rotación, el tamaño, el tipo de referencia. Hay diferentes formas en que podemos ubicarlo. Así, por ejemplo, los más preciados o con mayor valor, si se quiere, se pueden contar con más frecuencia que los de bajo valor. De este modo se limita mucho el espacio para discrepancias
y se evita que se acumulen en el tiempo y se salgan de control. Entonces, eso es uno de los factores importantes que nosotros podemos determinar. Algún grupo específico. Como decía antes, lo que es el costo que tienen esos artículos en inventario es un factor importante. La rotación que estos tienen o algunos de los que aquí se mencionaban, ya sea por su tamaño, por el tipo, en fin, son como diferentes condiciones que dependiendo de la empresa, así lo podemos adaptar. Lógicamente, los inventarios físicos anuales se van volviendo más difíciles de manejar a medida que el negocio se expande. Y pausar las operaciones para realizar el reencuentro no es una opción rentable, por lo que muchas empresas contratan ayuda adicional solo para esto. Entonces, esos inventarios o esos conteos anuales que se realizan en ocasiones demandan que la empresa pues cierre en esos días para que todo su personal se dedique a trabajar en ello o incluso a contratar otras empresas para que hagan este trabajo. Entonces vemos que representa un costo adicional fuerte para poder hacer ese inventario. Pero si lo dividimos en ciclos más pequeños y manejables, la empresa podrá expandirse a su ritmo sin estancarse o entrar en crisis cuando toca hacer inventario. Entonces, eso es un factor importante, ¿verdad? Porque recordemos, no deberíamos parar la producción de la empresa, o ya sea esto de bienes o servicios, para elaborar el inventario, de ahí que se recurre en ocasiones a subcontratar a otras empresas para hacerlo. Pero el problema radica en esa situación, radica en que como es tan grande el volumen de productos que se va a hacer, sí requiere hacerlo. El inventario cíclico permite hacerlo inventarios más pequeños con mayor frecuencia y eso va ayudando. Lo que es la parte de mejora continua que hablábamos antes, tal vez si en un inicio identificamos que hay un 5 o 10% de variación, podemos enfocarnos específicamente a alguno de estos porcentajes, ¿verdad? De producto y reducirlo para que no haya tanta diferencia, centrándonos solo en uno. Cuando hemos mejorado ese porcentaje, la siguiente vez que lo analicemos probablemente nos vamos a encontrar con que ya es menor el porcentaje que hay. El otro punto dice que para hacer un inventario físico anual, la mayoría de las empresas echan mano a todo el personal y otras tareas deben pasar a segundo plano. Entonces, sin contar que no todos los miembros de la organización tendrán la paciencia o la habilidad para contar con precisión, generando confusión y retrabajo. Es habitual que una función básica, digamos, como lo que es el conteo, requiere de una estandarización, porque a veces como están estivados los materiales en una tarima de madera o de plástico, tiende a confundir el conteo. Entonces hay que tener un método estandarizado para saber cómo están estivados los materiales y cómo lo podemos contar, porque si no podríamos enviar a una persona que haga un conteo, nos va a dar un dato, mandamos otra y nos va a dar otro dato también. Entonces es otro factor a considerar. Mientras que al hacer el conteo cíclico se puede tener un equipo capacitado en el arte de contar, encargado de hacer todos los días de la semana y pueden ofrecer resultados consistentes día tras día. Y eso es uno de los factores, digamos, que tenemos que considerar con estos elementos. También es importante considerar que comparado con estas opciones, el conteo cíclico también tiene las ventajas de que reduce el riesgo de roturas del stock, garantiza un mayor conocimiento de referencias almacenadas, sabemos cómo está la situación actual de los productos que tenemos en bodega, agiliza la detección y retirada de artículos defectuosos o dañados y facilita la detección de errores y descuadres entre el sistema ERP, Enterprise Resource Planning, y el sistema de gestión de almacén real. De modo que, aunque pareciera a primera instancia que se agrega más trabajo, en realidad esto lo simplifica porque se realiza el trabajo de una forma más frecuente y de un menor volumen de artículos. Entonces, para ejemplificar un poco esto, vamos a trabajar ahora un caso con Excel relacionado con el último trabajo que hicimos con lo del ABC. En este caso, enfocándonos en lo que es el costo para plantear un conteo cíclico bajo de este tipo, que es un ABC.
Muy bien, entonces para hacer este ejemplo vamos a ver lo siguiente. Ya construimos con los datos que teníamos anteriormente, construimos los posibles, un ABC en cuanto al costo del inventario que nosotros tenemos. Con respecto a este ABC, nosotros nos vamos a enfocar entonces en determinar análisis, como si estuviéramos haciendo un conteo cíclico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que son los códigos de más de, vamos a ver, de 1400 artículos, de acuerdo a la base de datos que teníamos antes, la tabla que teníamos, la descripción de qué son esos artículos, la clasificación que le dimos de ABC, y adicionalmente tenemos también lo que es la unidad en que están. Algunos son metros, otros kilogramos, litros, depender. El inventario que hay actualmente registrado en el sistema, el costo unitario que tiene ese artículo, y adicionalmente vamos a identificar también cuál es el porcentaje de la diferencia que hemos encontrado. Entonces, este es un poco el ejercicio que vamos a tener. Ahora, muy bien, ya identificamos que tenemos más de 1400 artículos. De acuerdo con el ABC, se determinó que esos 1400 artículos, realmente estos 18 que están acá, me representan cerca del 40%, si mal no recuerdo lo que habíamos identificado en cuanto al costo total. Y ahora, bueno, entonces, en lugar de hacer un inventario global total abarcando 1400 artículos, imaginemos la cantidad de recurso humano que vamos a necesitar para eso, la cantidad de horas que va a demandar. Entonces no vamos a abarcar todos, vamos a abarcar estos que tenemos acá. Dijimos que eran, vamos a ver, estos 17 artículos nada más que tenemos aquí, son 18. Estos 18 artículos que tenemos, nos vamos a enfocar en ello y a tratar el 40% de lo que es el costo total, de acuerdo al trabajo anterior que habíamos hecho en el ABC. Entonces, por eso era primero lo importante hacerlo del ABC. Ahora que tenemos esta parte, pues vamos a hacer el análisis. Suponemos que el día de hoy ya se hizo un análisis, no fueron necesario revisar los 1400 artículos, sino que fueron solo estos 20. Entonces vamos a hacer la comparación y nos encontramos que están estas diferencias. Si podemos ver, algunos tal vez no hay diferencias, esos datos son ficticios, por eso parecen tal vez de esa manera, pero sí encontramos que hay algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, veamos acá cómo esto representa una situación particular. Veamos que aquí ya tenemos algunas situaciones particulares que están. ¿Como cuáles? Que vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de las diferencias que tenemos, porque está de forma porcentual, pero vamos a modificarlo para ver también en la cantidad. Si es un 5%, por ejemplo, de este valor, vamos a agregar esta fórmula como aparece acá, ponerlo como un 5%, y vemos que estamos hablando que son 252 artículos, o sea, una diferencia de 252 metros. ¿Ok? Porque hay una diferencia. Aquí dice que en el sistema, por ejemplo, habían 5051.58 metros, ¿verdad?, de tubo de 1,5 de diámetro de cédula 40. Encontramos que realmente no hay esa no es eso lo que está, sino que hay una diferencia del 5%, o sea, faltan 252 metros. Ahora, esto tiene un costo asociado, ese costo de la diferencia. Esos artículos que no están, pues tienen un costo específico, porque ya vimos. Entonces, si cada metro tiene un costo de 5.6 dólares, quiere decir que ese costo total que tenemos aquí sería de 1.406 dólares. ¿Ok? Entonces son 1.406 dólares que nosotros nos encontramos acá, solo en estos. Entonces aquí hay que prestar atención a qué se debió. Y si hacemos esto adicional para los demás, podemos marcarlo así como lo tengo yo acá, darle doble clic y ahí vamos a tenerlo para el resto.
Podríamos ver lo siguiente. Veamos que en lo que es solo para artículos tipo A, que son de los que van aquí, estamos hablando que la diferencia en inventario llega a un total de $12,169. Solo en este elemento que tenemos acá. De ahí que es importante que nosotros analicemos esta parte con respecto a los costos. Ahora, ya sabemos que estos son los artículos tipo A en cuanto a costo, o sea que a nivel del inventario son los que tienen aproximadamente un 40% y es a los que queremos prestarles atención y hacia eso vamos. Vamos a ver ahora, por ejemplo, hagamos una tabla dinámica para ver un factor. Si bien estamos enfocándonos en eso, podemos agregar aquí lo que es el ABC y agregamos el costo diferencia como una suma para verlo. Entonces veamos lo siguiente. Vean que aunque son menos artículos, estamos hablando de que vamos a contarlos. Vamos a contar exactamente. Estamos hablando que 18 artículos representan $12,600, ¿verdad? De lo que hemos encontrado en diferencias. Aunque vamos a cambiarle un poco el formato para que se vea mejor. Veamos, por ejemplo, les decía que estos 18 artículos, vamos a ponerlo primero, estos 18 artículos me representan $12,000. Estos 86 artículos llegan apenas a $6,000 y estos 1,307 artículos solo me representan $4,000. Entonces, aún así, veamos que, por ejemplo, lo que son estos A están conteniendo la mayor cantidad del problema que estamos analizando. Por eso lo que es un ABC nos ayuda a priorizar. Si queremos tener un impacto más tangible, pues nos enfocamos primero en ese factor en específico. Entonces vamos a verlo. Vamos a analizar entonces lo que es la parte del inventario A, de los productos tipo A, que son estos 18 que tenemos ahí y que ahora estábamos mencionándolos. Entonces ahí los podemos tener. Estos son nuestros artículos que más impacto están teniendo en nuestro inventario y que queremos hacer el inventario cíclico. Ya identificamos algunas cosas. Entonces incluso podríamos hacer un análisis uno a uno, ¿verdad? O hacer algún tipo de muestreo para ver qué comportamiento tiene. Entonces analizar diferentes situaciones y con esto podríamos aplicar herramientas específicas. Entonces ya aquí viene la parte para analizar lo que es la causa raíz de que está generando esas diferencias en inventario. Ok, entonces, ¿cómo podemos plantearlo? Vamos a hacer una hoja nueva, ya tenemos esta aquí. Vamos a ver específicamente qué elementos pueden ser. En esto ya podríamos trabajar en una lluvia de ideas con las personas que trabajan acá, porque vamos a hacer el análisis causa-raíz, pero desde un enfoque cualitativo para después pasar a uno cuantitativo. Entonces, vamos a esta parte, voy a hacer una hoja nueva y le voy a poner acá que esta es la causa raíz que estamos analizando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar posibles causas de la variación en el inventario. Y plantearlo de esta forma. Entonces, como parte de las posibles causas que tenemos, podríamos indicar una de las cosas, y esto trabajándolo como a nivel de una lluvia de ideas. Podría ser que la identificación, ¿no? Manual de los códigos de los artículos. Y es que esto podríamos asumir tal vez de que se está realizando de una forma en donde alguien con alguna cinta adhesiva simplemente anota el código del artículo que considera que es. Entonces se realiza de manera manual e ilegible. Entonces esto genera que
haya un mal registro del producto. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo puede ser que se le indicó que en lugar, por ejemplo, de este que teníamos aquí, que este tubo de 1,5 pulgadas es 0,360, 0,27, pero en lugar de un 0,3 parece que es un 0,8. Entonces cuando alguien lo está indicando ahí se genera ese error. ¿Qué otros elementos más? Que cuando se despacha el artículo de bodega o del almacén, no se realiza el registro en el sistema de información. En ese momento. Eso es lo que puede estar pasando ahí. Eso es una de las cosas. ¿Qué otro elemento más se puede estar presentando? A nivel de esto podríamos indicar que no se registra adecuadamente o un registro inadecuado de las cantidades despachadas por el bodeguero. Entonces se indicó una cantidad que no era específicamente. ¿Qué otra situación puede ser? Que los artículos son colocados en lugares donde no corresponden. Y esto es asumiendo, por ejemplo, que nuestros productos tienen un lugar específico dentro del inventario. Entonces deberíamos colocarlo siempre ahí. Y resulta que tal vez llega en ese momento un pedido, ¿verdad? Llega un producto desde el proveedor y se ingresa al sistema, se registra y lo colocamos en otro lugar porque no había espacio donde siempre se mantiene o cerca de ahí. Entonces, cuando alguien más después llega a buscarlo, encuentra que en el sistema dice que sí está el producto, pero no está físicamente donde se buscaba. Entonces, esto hace que la persona tal vez vaya y le dice a quien solicita, vea, no tenemos más de ese producto, cuando realmente sí está. Entonces, esto está generando que ahí se nos almacene más. Está inflando los costos. Esa es una de las cosas que tenemos que también identificar. Entonces ahí tenemos algunas razones con esto. ¿Qué otra situación podríamos tener? Bueno, ya vimos lo de ubicación. Ya vimos de la forma en que se realiza el registro de las cantidades, que no es adecuadamente. Podríamos indicar la forma en que se realiza, que antes hablábamos de eso, la forma en que se realiza el conteo o la manera en que se despacha el producto requerido. Y esto puede ser que a la hora de cortar, por ejemplo, un tubo con las dimensiones específicas que alguien requiera de ese tubo, solo 4 metros, o requiera 2 metros, o requiera 1 metro, pero entonces sí, lo recortamos en 1.5, lo recortamos en 1.20 para que haya un poco de margen, pero no registramos 1.20, sino que registramos 1. Entonces esos pequeños saldos van quedándose ahí, ¿verdad? ¿Qué otro aspecto puede ser? Ya vimos la forma en que se realiza el conteo. Los artículos son colocados en lugares que no corresponden, un registro inadecuado, cuando se despacha el artículo del almacén. No se realiza el registro en el sistema.
qué otro elemento? No hay una actualización. De los productos en el momento. No hay una actualización en el sistema de información. En el momento que son recibidos. Se recibió un producto de parte del proveedor y se dejó ahí en espera de que, por ejemplo, alguien más pues realice ese trabajo específico. Entonces, ahí es donde hay una situación, ¿verdad? Que tal vez ya está el producto como tal, pero no pueden llegar a retirarlo porque no se ha ingresado al sistema o no saben que ya se encuentra ahí, ¿verdad? Eso es una de las situaciones, entonces es necesario actualizarlo. Entonces podríamos decir que estas son como algunas de las situaciones más específicas que tenemos y eso lo podemos trabajar de esta forma, digamos, como una lluvia de ideas con lo que son los encargados de las diferentes áreas como para tenerlo. Igual podríamos trabajar otras herramientas relacionadas con esto, por ejemplo como un 5 porqués, como un diagrama Ichikawa, que ahí podríamos verlo. Entonces, ya una vez que hemos identificado las causas de variación en inventario y esto por medio de una lluvia de ideas, voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Lo siguiente sería categorizar estas o clasificar las posibles causas. Como mencionaba ahora, podríamos usar por ejemplo algo así como un Ichikawa. Entonces vamos a construirlo acá, pero igual podría haber algún otro software como para hacerlo. Que estamos identificándolo, entonces vamos a ver acá. Aquí podríamos agregar esto, vamos a verlo aquí. Vamos a quitarle el relleno. Vamos a ponerle a este que aquí corresponde a diferencias entre el inventario real y el inventario en el sistema de información. Recordemos, bueno, uso la palabra sistemas de información porque generalmente lo utilizamos como un sinónimo de lo que es el software, ¿verdad? Pero realmente el sistema de información incorpora lo que es software también. Entonces ya tenemos esta parte y vamos a agregarlo acá. Entonces vamos a agregarle la flecha de lo que es el Ichikawa. Esto un poco ahí. De nuevo. Ahí para que quede en línea le podríamos agregar presionar Shift y con eso ahí se define. Si no, ahí con cuidado nada más lo planteamos. Entonces tenemos esto. Tal vez algunos de estos, aunque son poquitas, pero por lo menos ahí para clasificarlas e ilustrar un poco de lo de la herramienta. Aquí podríamos decir que que podríamos clasificarlas que en algunas, por ejemplo, como virtualmente se trabaja con un Ichikawa, podríamos darle algunas categorías.
por ejemplo, de las que veo aquí que tenemos, es lo que es el método, lo que es el método basado en las 6 M's, mano de obra, y ¿qué otro más podríamos incluir? Los materiales, lo podemos ver también. Vamos a borrar esta parte. Materiales, ahí podríamos clasificar algunas. De hecho, esto nos puede dar un poco de ideas de qué más podríamos incluir. Y arriba, método, mano de obra. ¿Qué más? Vamos a copiar esto y lo ponemos aquí abajo. La parte de gestión, el management que se haga, la gestión que se tenga de algo en particular, ahora lo podemos ver. ¿Qué otro elemento? Vamos a ver qué se me está pasando por ahí. Material y equipo. Perdón, sería maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo. Y finalmente, vamos a ver qué nos falta ahí. Método, mano de obra, materiales. Vamos a ver si lo busco por acá. Ya lo encontré. La medición, la forma en que se está definiendo. Entonces vean que ya ahí tenemos algunos factores y entonces vamos a agregarle ahí para continuar esta parte. Vamos a ponerle esto nada más. Entonces podemos girarlos. Ahí. Y ahí tenemos parte de nuestro Chicago. Entonces aquí podríamos ir colocando algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, la identificación manual de los códigos. Esto tiene que ver con el método. Entonces podemos copiarlo, pegarlo por aquí. Vamos a agregarle tal vez un poco. Es como para... Vamos así. Ahora lo vemos cómo plantearlo. ¿Qué otro? Cuando se despacha, no se realiza el registro en el sistema de información en ese momento. Esto tiene que ver un poco con lo que es también el método, ¿verdad? Que se está utilizando actualmente. Entonces vamos a copiar lo que es el registro inadecuado. Bueno, perdón, falta aquí. Cuando se despacha el artículo del almacén no se realiza el registro de información en ese momento. Ok, vamos a ponerlo por ahí. El registro inadecuado de las cantidades por el bodeguero. Esto es parte de una situación de mano de obra.
Los artículos son colocados donde no corresponden, eso ya es por una cuestión tal vez de mano de obra, de cómo está definido. La forma en que se realiza el conteo tiene que ver con el sistema de medición, y también que no hay una actualización en el momento que son recibidos. Esto podríamos poner también como parte del método. Vamos a ver dónde lo pongo. Bueno, tendríamos distribuidos para esta parte de mano de obra vamos a ponerlo aquí. Voy a tratar de que quede un poco más pequeño, por lo menos para verlo. Este otro también, este lo podríamos agregar acá. Para verlo un poco de esta forma. Podemos quitar esta parte ahí. Esto y ahí podemos ir agrupándolo, es cuestión de nada más como definirlo. Entonces ya ahí tenemos las posibles causas. Como decía anteriormente, bueno, lo ideal aquí es ya agregar más, pero por ahora nada más como para hacer tal vez esta parte del ejercicio, por este lado más bien. Está aquí y incluimos más. Bueno, igual se puede utilizar otro software o plantearlo de diferentes maneras, ya ustedes si quieren lo plantean de forma distinta, pero ya ahí tendríamos identificado esta parte, por ejemplo, aquí, de cómo las causas están ya categorizadas de alguna forma. Y de la misma manera, ahora mencionaba, podríamos, esta es la actualización, esta es parte del método, a ver si lo ponemos aquí. Ya tenemos esa categorización para que la podamos considerar un poco más para que se vea todo. En fin, es parte, digamos, ahí de lo que ya podemos ver. Voy a dejar así, pues se ve un poco nada más para tenerlo. Podríamos agregar otra, ¿verdad? De que no, aquí podemos ver tal vez de que no tienen un equipo específico y demás. Entonces, ¿en qué centrarnos? Ya que hemos clasificado después de esto y como mencionaba, podríamos agregar otras aquí. Tal vez para no extendernos mucho. Lo que vendría ahora es, como tercer punto, es cuantificar las causas. Entonces ya necesitamos agregarle números a esto que teníamos aquí. Entonces de las causas que tenemos, nosotros hacemos un muestreo y podemos encontrar tal vez que de estas, vamos a verlo un poco más, de estas posibles causas, un porcentaje asociado. Tenemos un porcentaje asociado a ellas, ¿verdad? Entonces, vemos acá. Nos damos cuenta que mientras estamos haciendo el análisis, tal vez ya ese muestreo lo podemos decir, bueno, fue posible ingresar al sistema, identificar a qué se debió, ¿verdad? Por una u otra forma. O puede ser que yo necesite ir unos cuantos días a determinar cuándo es que eso sucede. Entonces, por ejemplo, me doy cuenta que de diferentes problemas que se vienen dando en esto, identifico que tenemos una distribución que podría ser que este corresponde a un 25%.
Este tiene un 10, aquí tenemos un 15%, se debe las incidencias a esto. Ahí estaríamos llevando ya un 50%, que esta se debe a un 30%, y estas otras a un 10%. Al final esto ya ahí me debería sumar que son alrededor de un 100%, que está distribuido de eso. Entonces del muestreo que yo realizo, ¿verdad? Ya puede ser ir y revisar por qué es que se está dando esa situación y demás, que yo pueda monitorearlo. Me doy cuenta que en este caso se debe en estas partes. Entonces veamos que aquí encontramos que a la hora de cuantificar las causas, el factor más representativo, lo podemos ver también aquí en este formato condicional, el factor más representativo, para verlo gráficamente, corresponde a que los artículos no son colocados en lugares donde no corresponden y la identificación manual de los códigos se realiza, la identificación de los códigos, más bien, no puse 2 veces manual, perdón. La identificación de los códigos se realiza manual e ilegible, entonces eso genera un mal registro. Entonces esto y después que no está ubicado. Y probablemente es que nuestro sistema de información ya trae estas condiciones y nos permite hacerlo. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacitación del personal, que es parte todavía de lo que podemos ir más allá. Nosotros podríamos entonces centrarnos en estas dos porque vean que representa el 55%. Entonces ya cuando cuantificado las causas, ahora puedo todavía ir a la identificación de causa raíz. Vamos a ver. Ahí la identificación de la causa raíz. Que esto podría ser que me doy cuenta, como les decía ahora, que no sé, tal vez por una, vamos a ver aquí si lo podemos todavía, una identificación de causa raíz. Me doy cuenta que lo que es la identificación de los códigos, podríamos trabajarlo tal vez con 5 porqués. 5 porqués. Entonces, para esa primera, que tiene que ver con la identificación de los códigos, vamos a ponerlo aquí, que se realiza de esa manera. Porque el sistema no, porque más bien el bodeguero no registra la información en el sistema. ¿Y por qué el bodeguero no registra la información en el sistema? Porque no tiene una capacitación sobre el manejo del software. ¿Y por qué no tiene una capacitación sobre el manejo del software? Porque se ha designado a otros bodegueros para que lo realice posteriormente. Entonces, tal vez si lo dejamos hasta ahí ya nos damos cuenta que es que se ha designado solo una persona para eso, cuando el sistema permite que se haga. Entonces, lo mismo podemos hacer con esto. ¿Por qué? Vamos a ver. Y volvemos otra vez con los 5 porqués, pero ahora igual podríamos seguir con más porqués, pero lo voy a dejar hasta ahí, nada más es para ejemplificar el ejercicio. Que en este caso, los artículos están colocados en lugares donde no corresponden. Entonces, vamos a ponerlo aquí. ¿Qué específicamente vamos a ver con eso? Entonces, ¿por qué son colocados donde no corresponden? Y volvemos aquí. Bueno, porque
porque el bodeguero o la persona que trabaja en bodega tiene que desplazarse hasta una larga distancia, digamos, tiene que desplazarse, es una larga distancia. ¿Y por qué tiene que desplazarse una larga distancia? Porque se colocó el artículo muy lejano del área de recepción. ¿Y por qué se colocó ahí? Porque el artículo tiene una rotación alta y entonces tal vez ahí nos podemos dar cuenta que en ese caso, al tener una rotación alta, debería estar cerca del área de entrega. Entonces, de recepción y de entrega. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces, como ya una vez que hemos identificado esto, podríamos hacer la siguiente. Lo que vendría después es el planteamiento de soluciones. ¿Y esto cómo sería? Este planteamiento de soluciones que vamos a tener ahora sería de la siguiente manera. Para corregir esta situación de la parte manual, entonces, solución 1, para la causa 1, es una capacitación, el uso del software para los bodegueros. Todos deberían hacerlo para tener el registro en el momento. Y número 2, la siguiente solución, que igual ya hay que explicarla y demás, nos enfocaríamos en que específicamente hacemos una reorganización de la distribución de la bodega. Entonces veamos que con esto esperaríamos que se corrijan o atacar este 25 y este 30%. Cuando ya lo implementemos tenemos que ir monitoreándolo para ver si se va cumpliendo. Pero si esto fuera así y logramos atender ese 55%, si venimos acá a lo que estábamos trabajando antes, aquí definimos que ese costo para los artículos A es de, vamos a ver, representa una suma de 12.169, que es lo que habíamos hablado antes. Como parte de la mejora, esperamos atacar un 55% y en el mejor de los casos vamos a poder abarcar todo, o si no, tal vez un porcentaje importante, pero eso hasta que lo apliquemos vamos a poder darnos cuenta, o todavía hacer un análisis más detallado para cuantificarlo y ya poder estar más seguros. Pero cuando menos hasta aquí vamos a tener un 55% de mejora, que esto nos va a representar un ahorro en diferencias de vamos a ver aquí, de este que teníamos aquí, o estamos hablando de 6.693. Esos 6.693 prácticamente es más que lo que habíamos visto antes, que incluso si solucionáramos los 86 artículos de B, no nos alcanzaría para cubrir eso. Pero como nos centramos en los que son los A que tienen más impacto, vean que obtenemos un ahorro más significativo. Y la próxima vez que volvamos a hacer el inventario cíclico, vamos a tener un 55% menos de diferencia. Si en este momento la diferencia que tenemos aquí de inventarios, vamos a ver, es
es que no puedo promediar directamente un porcentaje, pero bueno, incluso tal vez por la forma en que lo estamos trabajando ahí, pero para definirlo de esa manera, entonces, recuerdo la diferencia porcentual. Teníamos en promedio para esta parte teníamos en promedio 6.72. Si logramos reducir en un 55%, esperaríamos que en promedio esto, si lo reducimos en 0.55, sería 3.69. Por eso se hablaba que en un principio tal vez el trabajo que hay que hacer es fuerte, pero para los siguientes inventarios cíclicos, qué sé yo, la semana siguiente, el mes siguiente, pues ya va a haber menos trabajo que ir haciendo. Entonces esto es un poco de lo que uno hace con un inventario cíclico y aplicando lo que es la parte de mejora continua. Muchas gracias.